la idea de los 10 minutos que me voy a tomar para compartir este concepto que probablemente está, la verdad, bastante instalado en nuestras conversaciones empresariales y en nuestras conversaciones hoy día de negocio en general. La propia RedMat tiene, ¿verdad?, como parte de sus ejes de trabajo esto que llamamos como colaboración. Pero creemos que vale la pena aquí profundizar algunas cosas que nos pueden ayudar a consolidar parte de los conocimientos que tenemos o aportar alguno nuevo. Entonces, si bien esto tiene más bien un formato de presentación, pero, y la idea es que no se distraigan con el chat, pero sí igual les quería preguntar, que me anoten por el chat, no sé, o que prendan el micrófono y me den una frase, ¿qué palabras asocian a la colaboración? Si yo les digo colaboración, ¿en qué piensan? Colaboración, co-creación. Equipo, cooperación, Cooperación, decía por ahí Karina, equipo, no sé quién lo Aporte, dijo, crecimiento, aporte, ayuda. aporte. win-win. ¿Cierto? Tenemos una serie de conceptos en que más o Compartir. menos entendemos, ¿verdad? A propósito de lo que acaban de decir, cooperación, win-win, equipo, aportes, todos juntos, ¿verdad? Tenemos cierta conocimiento, cierta idea de este concepto, perdón, la que sigue, la estaba tratando de mover yo, de colaboración. ¿Qué es lo que dice la RAE respecto a este concepto? Dice trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común. Eso, ¿verdad? Es lo que en general entendemos por colaboración. La que sigue. Y la verdad es que esto está en nuestra esencia, ¿no? Hay una parte del cerebro que produce un algo que se llama dopamina, ¿verdad? Que nos habilita a estar con otro, a juntarnos con otro, a interactuar con otro. Y lo mismo ocurre en la naturaleza. Ya vamos a ver, no es casual que esté ocupando esta foto de un bosque, ¿no? Que son ecosistemas súper complejos, está en la esencia de la naturaleza, ¿no es cierto? La colaboración entre especies, el juntarse. La que sigue. Pero la verdad es que a pesar de eso, que entendemos el concepto, nos fluye muy naturalmente en lo que es, somos capaces de describirlo, está en la naturaleza humana y en la forma en que opera, ¿verdad?, la biodiversidad. La verdad es que cuando uno lo empieza a mirar, no es algo que ocurra tan naturalmente. Y aquí quiero empezar como a hablar de esta distinción entre la colaboración y la colaboración radical como para hacer el punto en aquel enfoque que es parte como de la invitación a mirar cuando tengamos estas conversaciones a nivel de directorio, de cómo finalmente esto que llamamos colaboración no solamente es una acción espontánea, buenista, sino que realmente se convierte en algo que nos permita acelerar el negocio. Y entonces vamos a empezar a decir que la colaboración es una palanca de negocio, es decir, así cuando uno hace, ¿no es cierto?, estrategia y dice, tengo que tener, como decía Erika, recursos de dónde partir, hay un algo que se llama colaboración que también es una variable a mirar a la hora de construir, diseñar, implementar, ¿no es cierto?, un determinado proyecto, una determinada idea. En el modelo que les comentaba, la anterior, un minutito, Jimena, por favor. Ahí hay una frase que creo que es interesante, dice, mira, sin colaboración nuestro crecimiento se limita a nuestras propias perspectivas, ¿cierto? Y eso es como obvio, o sea, miramos lo que sabemos, entendemos desde nuestro propio know-how, desde nuestra propia historia, desde nuestra propia óptica. Ahora sí la que sigue. Y la verdad es que hay harta hoy día evidencia, o sea, hay mucho estudio, por ejemplo, que están las cifras acá, son de McKinsey, hay uno que después también les podemos compartir, que es de Price, del poder de la colaboración, hay un montón de charlas TED relacionadas con el tema de la colaboración, porque la verdad es que está siendo muy medido, que tiene un impacto fundamental en tres elementos que son claves para cualquier organización, que es la innovación dentro de la organización, el rendimiento, es decir, ¿verdad?, cómo funcionan los equipos, la cultura que se desarrolla entre los equipos y los resultados finales de la compañía. Aquí, por ejemplo, hay un dato que es parte del estudio que les decía de McKinsey, el anterior, que muestra que, por ejemplo, la colaboración interna, es decir, cuando los equipos internos están articulados, están definidos, hay, ¿no es cierto?, una promoción de la colaboración, etcétera, aumentan, ¿verdad?, entre un 20 y un 30% la productividad al interior de las empresas. Pero en esta sesión, más bien nos queremos concentrar en la colaboración externa, es decir, cómo vamos a situar a esta empresa con la cual vamos a trabajar, a la cual vamos a asesorar, en la cual vamos a estar en un board, con su entorno.
que es parte probablemente de las debilidades más estructurales que tiene un emprendimiento o que tiene una pequeña o una mediana empresa. Si bien la verdad en los últimos 10 o 15 años se han ido sofisticando el ecosistema de emprendimiento y de innovación en Chile, sigue siendo muy chiquitito. Con todo la SECH, por ejemplo, tiene 35.000 socios y hay 1 millón de MIPE, micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, sigue estando la gran cantidad de empresas pequeñas de manera aislada, sola, con empresarios, la verdad, bien solitarios, que les cuesta mucho vincularse. Y entonces esta misma colaboración, cuando no solamente la hago al interior, que es como lo más tradicional, como mis equipos de trabajo, sino que también la hago con el exterior, es decir, avanza esta colaboración externa, también aumenta, ¿no es cierto?, la innovación, nos amplía la visión y nos permite una mayor agilidad para actuar. Y entonces es una competencia. Jimena, no tan rápido, el anterior. Es una competencia que está sumamente relacionada también con lo que les contaba contaba la Erika, de hecho uno de los pilares que ella habló es esto de establecer redes. Y por ejemplo, cuando hablamos de colaboración externa, no estamos hablando de colaborar con los consumidores, los clientes, los proveedores, partner que pueda haber para iniciativas específicas. Y aquí es lo que a mí personalmente me interesa mucho y no siempre está en los modelos. Creo que también hoy día esa conexión con las comunidades, los actores locales. Yo trabajo en Do Smart City, soy una de las socias y ahora presidenta de la Fundación Do Smart City, que nuestro trabajo a eso nos dedicamos, a articular ecosistemas en los territorios para que los proyectos finalmente ocurran. Y esa relación con la comunidad, con los actores clave, hoy día también es sumamente relevante y es una fuente de innovación, de acción. Obviamente con la universidad, no sé, los centros de desarrollo de negocios. Lo que está al lado como un dibujo, para que mirarlo, ese es un modelo de ecosistema que diseñó la gerencia de ecosistemas de Corfo, que muestra todas aquellas conexiones finalmente a las que un emprendedor, una pyme, un negocio finalmente se enfrenta y que se constituyen en una fuente relevante, ¿no es cierto?, para esta generación de ideas, para estos proyectos dentro de las empresas. Ahora sí la que sigue. No voy a entrar como mucho en el detalle, pero ustedes después lo pueden ver. Aquí hay tres gráficos que muestran tres impactos que puede tener la innovación abierta. Desde, ¿no es cierto?, el amplificar la orientación al mercado, el construir ideas, ¿verdad?, con ese capital externo que hay, cómo aumenta el valor de la empresa. Hay un montón de evidencia que muestra cómo los negocios, independientes del tamaño, pero pensemos ahora en estos emprendimientos, startup o pyme, que son como nuestro foco, efectivamente como desde aquí podemos abrirle posibilidades que cuando uno miraba la empresa de manera mucho más autárquica, mucho más solita, eran mucho más difíciles. O sea, si uno pudiera soñarlo de esa manera, así cuando nos imaginamos un board que tiene que haber un experto en finanzas, un experto hoy día en transformación digital, etcétera, en capital humano, es hoy día relevante alguien que ponga la mirada, ¿no es cierto?, de la vinculación, de la conexión, y eso requiere una estrategia, no es solo, pues por supuesto por ahí se puede partir, juntarse con otros, ¿no es cierto? Para esto hay mucha metodología, hay muchos modelos y hay, la verdad, procesos que permitirían que eso ocurra de mejor manera. Ahora sí la que sigue. Entonces, vamos a agregar un nuevo concepto que es del ecosistema, ¿cierto? Es que yo quiero colaborar con un entorno y muchas veces hablaban al principio, se estaban acordando ahí donde se conocían algunas acá de la universidad, salimos hace mucho rato de la universidad y probablemente ahí lo que nos alcanzaron a hablar es de este concepto de entorno. Hoy día más bien se usa hablar de ecosistema, ¿no es cierto? Que es algo que tiene una vinculación muchísimo más, como decirlo, simbiótica, inevitable incluso, porque aun cuando yo pudiera decir no me interesa esta vinculación con el ecosistema, la verdad es que me afecta igual, ¿no es cierto? Y más bien se puede convertir en una dificultad. Entonces, ¿cómo vamos a definir ecosistema? Como el conjunto de actores que son personas, organizaciones, instituciones, pero también que tiene factores como ambientales, como la cultura, la economía, la regulación. Por eso vamos a hablar, ¿no es cierto?, de este rainforest, de este ecosistema, ¿verdad?, que se parece, ¿verdad?, a este bosque que miramos al principio. Que en su interconexión, en esas relaciones que sean y en esa dinámica, tienen una cosa que es virtuosa, que aumentan la probabilidad de éxito de los emprendimientos y las empresas. Por eso que es tan relevante para la política pública, ¿no es cierto?, finalmente poner el foco aquí. Si uno quisiera, podría hablar de los casos, del modelo de innovación o de ecosistema indio, israelí o el mismo Silicon Valley, que es como que el más conocido. Entonces,
Es muy importante que esto ocurra y entonces también es muy importante que las empresas desarrollen la capacidad para comprender estos ecosistemas que a ratos son sumamente difíciles. Nos pasa a nosotros que tú de repente decís, bueno, Scorfo es Cercotec, es el centro de negocio, es la universidad, es la empresa grande, bueno, en fin, no son a ratos fáciles de comprender, entonces creemos que aquí hay algo, hay una habilidad que desarrollar en los emprendedores que, como te digo, parecerá tan natural que la tenemos en tanto colaboramos como seres humanos, pero que a la hora de los estudios, perdón la expresión, se nos hace muy difícil poner en práctica. Ok, la que sigue. Y entonces, cuando conectamos a la empresa con ese ecosistema, ¿qué es lo que quisiéramos que ocurriera? ¿No es cierto? Que empecemos a desarrollar, a fomentar esta cultura interna de la empresa, que esto ayude, ¿no es cierto?, a la creación de ideas dentro del negocio, que nos permita conectarnos con componentes que le van a dar valor al negocio, que es lo que ahí aparece como dispositivo, y obviamente que produzca crecimiento en la empresa. Sé que me quedan 4 minutos, a la que sigue. Bueno, aquí hay un ejemplo de un ecosistema dibujado, por ejemplo, para la región de Aysén, con sus sectores productivos, quiénes son los que dinamizan, los sistemas de apoyo, los que entregan el capital. Es muy importante hacer esta visualización para los negocios. La que sigue. Les voy a dejar como lectura así sugerida, porque es muy interesante, que hay una metodología que hicieron estos dos emprendedores a propósito como de levantar los secretos, de, si lo pudiéramos decir así, de éxito del ecosistema de Silicon Valley. Y lo que hicieron fue crear este libro que se llama Rainforest, que parte de la base, ¿no es cierto?, de que lo que ocurre en los ecosistemas es similar a lo que ocurre, ¿no es cierto?, en un bosque. Que es de alguna manera esa sinergia que ocurre, pero también de repente ese caos que puede haber entre las distintas especies, pero que se produce finalmente algo virtuoso cuando muchos se conectan, se polinizan, se entrecruzan. Y de hecho ellos tienen la que sigue una metodología que se llama el Rainforest Canvas, que se las vamos a dejar aquí, que obviamente es muy parecido al Canvas que conocemos generalmente para modelo de negocio, pero que tiene algunos otros componentes. La que sigue. Y entonces, si es tan importante la colaboración, si es una palanca de negocio, si genera cosas virtuosas en las empresas, en los emprendimientos, en las startups, ya veíamos en distintos componentes, aquí algunas ideas de cómo desarrollar esa cultura de la colaboración que las vamos a decir como bien rápido. Lo primero, propósito. Hoy día, a propósito de teoría del cambio y un montón de otras cosas, las empresas están apuntando mucho más al tema del propósito, a resolver los grandes problemas globales, a alinearse con ODS, no solamente las startups, las empresas B, las empresas triple impacto, sino que hoy día también las grandes corporaciones, uno ve grandes compañías hoy día que están haciendo toda su planificación estratégica con base a estos lineamientos, y entonces el propósito, es decir, también poner un bienestar colectivo más allá del individual y el empresarial, es decir, también el compromiso respecto al impacto, entrega elementos que permiten ir uniendo y generando ese espacio de colaboración en las empresas. El ambiente dentro de las organizaciones, aquí todo el tema de cómo se promueven los valores, la diversidad, no, como le digo, no vamos a entrar, pero también hay mucha investigación que mientras más diversos son los equipos, que es parte de la conversación que siempre tenemos acá, cuando vemos directorio, empresas, puros hombres de la misma universidad, de la misma carrera y de la misma edad, del mismo barrio, del mismo colegio, el liderazgo, ¿no es cierto? Que hoy día más que este liderazgo como vertical tiene que ver desde la inspiración, desde orquestar, producir cosas, el movilizar a los equipos internos, hoy día las áreas de recursos humanos, todo lo que es gestión de talento es hoy día algo muy, muy importante, el intercambio, hoy día todo lo que se llama inteligencia colectiva, aprendizaje colectivo, es decir, aprendemos también de lo que hacen los otros, mirando a los otros, etcétera. Y algo que yo creo que es un espacio sumamente necesario en la sociedad chilena. Si uno mira, ustedes seguramente ya lo han escuchado, en todos los rankings que hace la OCDE de nivel de confianza a nivel social, somos el último, es decir, tenemos un bajo nivel de confianza. Y la verdad es que eso es súper clave para colaborar, hay que confiar. Entonces también hay que tener en cuenta que ese es un espacio que hay que ir desarrollando dentro de las empresas. Y la última o penúltima que me queda, y la verdad es que solo dejarles con esto, o sea, este concepto de la colaboración, no solamente esta cosa, como decía al principio, buenista, yo quiero trabajar con otros, no, sino que hoy día la verdad es un fenómeno empresarial de clase y de nivel mundial, ¿no es cierto? Lo que se llama incluso hoy día la economía colaborativa. El último estudio de la Price Waterhouse respecto de esta industria que llamamos la economía colaborativa, y aquí hay un montón de ejemplos que ustedes conocen, es que
Hoy día es usada, dice, por el 34% de la población mundial y se proyecta al 2025 de que todos ocupemos de alguna manera, ¿verdad? Algún producto, algún servicio que tenga este enfoque. No me acuerdo la cifra, pero de ahí lo agrego porque no la puse. Son 3.000 billones de dólares el tamaño de la industria. Por chat después le comento el número exacto. Entonces, para terminar, este es un refrán, algunos dicen que es hindú, otros dicen que es africano, la verdad no sé de quién es, pero dice así, si quieres ir rápido, ve solo. Y creo que hemos avanzado mucho tiempo en la lógica del negocio de llegar más rápido, de llegar primero. Pero la verdad es que si uno quiere llegar más lejos, con soluciones más innovadoras, con mejores propuestas de valor, haciendo que las empresas pasen este valle de la muerte, que las pymes que en promedio viven 2 años y medio, la verdad, que puedan proyectarse más, tiene harto que ver de estar con otros, de trabajar con otros, de vincularse con otros. Muchas gracias.